Hoy nos dirigiremos al pensamiento humano más enigmático, el concepto del alma. ¿Qué es el alma? En busca de una respuesta, recurriremos a los trabajos de estos dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Rastrearemos cómo sus ideas han influido en la psicología moderna y veremos cómo los conceptos antiguos encuentran su reflejo en las enseñanzas de Freud, Jung, Maslow y Rogers. Pero lo más importante, esta pregunta no puede resolverse solo racionalmente. Al final de este relato podrán responderla por sí mismos basándose en sus propias reflexiones y experiencias. La filosofía y la psicología están indisolublemente ligadas, ya que toda reflexión sobre la naturaleza de la existencia humana inevitablemente toca cuestiones profundas sobre la estructura de la psique. En esencia, el filósofo no es solo un pensador, sino también un investigador del alma que busca comprender no solo la realidad externa, sino también al sujeto que la percibe. La pregunta ¿por qué el mundo es como es? Está vinculada a la pregunta ¿por qué el ser humano percibe el mundo de una manera y no de otra? En este contexto, la filosofía y la psicología aparecen como dos caras de la misma moneda, dos perspectivas para examinar la misma realidad. La primera está orientada hacia la esencia de las cosas, mientras que la segunda se enfoca en el mecanismo de su experiencia. No es casualidad que los conceptos clave de la psicología, como psique, conciencia y personalidad, tengan sus raíces en los discursos filosóficos. Incluso el término reflejo, que Pavlov convirtió en un fundamento del conocimiento científico del comportamiento, se remonta a los tratados antiguos sobre el movimiento del alma. Históricamente, la psicología estuvo durante mucho tiempo a la sombra de la filosofía. En las universidades se consideraba una rama de esta, y los primeros psicólogos fueron, ante todo, filósofos, y aunque en la actualidad la psicología se postula como una ciencia autónoma, sus raíces filosóficas siguen siendo su base, a menudo de manera implícita, pero inevitablemente presentes. Sin embargo, el paso de la consideración filosófica del alma a la psicológica inevitablemente enfrenta un dilema expresado en la oposición de dos titanes del pensamiento antiguo, Platón y Aristóteles. Sus reflexiones sobre el alma, su naturaleza y función, no solo se convirtieron en la base del pensamiento europeo posterior, sino también en un modelo de dos enfoques radicalmente diferentes para comprender la existencia humana. Intentemos reconstruir sus posiciones formulando la pregunta clave: ¿qué es el alma? Para Platón, el alma no es simplemente un fenómeno de la conciencia ni una sustancia psíquica, es el fundamento ontológico, la esencia en el sentido más absoluto de la palabra. El alma es la forma ideal, la máxima manifestación del ser. Dentro del idealismo platónico, el alma está inextricablemente ligada al mundo de las ideas, una realidad inmaterial en la que reside la verdad. De aquí se deriva el principio clave de la psicología platónica. Conocer el alma no es simplemente estudiar la experiencia subjetiva, sino alcanzar la verdad objetiva. Esta idea se refleja en el famoso principio «conócete a ti mismo», una fórmula que no llama a la introspección en el sentido psicológico, sino que conduce al descubrimiento de la propia esencia metafísica. Además, Platón postula el dualismo entre el alma y el cuerpo. El cuerpo es una prisión, una limitación, un obstáculo para la verdadera existencia del alma. Sin embargo, al ser autónoma, el alma es capaz de superar las restricciones corporales. En este sentido, el platonismo es extremadamente cercano a las concepciones modernas de la autoactualización, como la teoría de Abraham Maslow, donde el crecimiento personal se entiende como un proceso de realización del potencial inherente en el ser humano. La influencia de esta idea también puede verse en el psicoanálisis. En Freud, lo inconsciente, ello, impide el desarrollo de la personalidad, yo, y la tarea de la terapia es liberar a la personalidad de sus limitaciones internas. La concepción platónica del alma como un potencial interno que busca su máximo desarrollo encuentra su reflejo en las ideas de la psicología existencial, en el enfoque humanista de Carl Rogers e incluso en la terapia Gestalt, que postula la totalidad de la experiencia humana. En oposición a Platón, Aristóteles considera el alma como la forma inseparable del cuerpo que actualiza sus procesos vitales. Mientras que para Platón el alma existe independientemente del cuerpo, para Aristóteles es la manera en que el cuerpo existe. En este sentido, el alma no se define como una sustancia,
sino como una característica funcional, aquello que hace que el cuerpo esté vivo, se mueva y piense. Aristóteles introduce un modelo del alma en 3 niveles. 1. Alma vegetativa. Se encarga de la nutrición, el crecimiento y la reproducción, característica de todos los seres vivos. 2. Alma sensitiva. Permite la percepción sensorial, el movimiento y los instintos, propia de los animales y los humanos. Tercera, alma racional, exclusiva del ser humano, responsable del pensamiento, la reflexión y la capacidad de conocimiento. Este enfoque anticipa los modelos biopsicológicos modernos, según los cuales la psique no es una entidad separada, sino una función compleja del organismo. A diferencia de Platón, que veía en el alma una idea, Aristóteles buscaba investigarla empíricamente, sentando así las bases del enfoque científico en la psicología. Su concepto del alma como principio funcional fue la base de teorías naturalistas posteriores, desde Descartes hasta la psicología cognitiva del siglo XX. Así, los 2 filósofos griegos sentaron las bases de 2 grandes corrientes en la comprensión del alma. La tradición platónica dio por origen a enfoques racionalistas y humanistas que ven el alma como portadora de una idea y como el máximo potencial de la personalidad. Esta línea se reflejó en la psicología existencial, el psicoanálisis y los enfoques humanistas. La tradición aristotélica originó investigaciones empíricas y naturalistas en las que la psique se entiende como un conjunto de funciones cognitivas y biológicas. Esta línea condujo al desarrollo de la neuropsicología, el conductismo y las ciencias cognitivas. Es interesante que la psicología moderna, a pesar de su carácter empírico, sigue recurriendo a las cuestiones platónicas. ¿Qué es el verdadero yo? ¿Qué significa ser uno mismo? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Estas preguntas siguen siendo relevantes, y el diálogo entre Platón y Aristóteles continúa, ahora en el contexto de los últimos avances científicos y filosóficos. Tal vez la verdad resida en su síntesis, en la necesidad tanto del análisis racional como de la búsqueda de la esencia superior del alma, que une lo material y lo ideal. ¿Y tú? ¿Cómo entiendes el alma? ¿Es algo inmutable que existe más allá de nuestra existencia física? ¿O es una manifestación dinámica de la psique, determinada por factores materiales y sociales? Comparte tu opinión en los comentarios. Continuemos este diálogo filosófico.